Hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un gusto poderles compartir nuevamente la palabra de Dios y poder seguir con el tema que hermano Mario nos introdujo el día de ayer con las bienaventuranzas. Y vamos a estudiar el Mateo 5, versículo 3, que dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias por tu palabra, porque la podemos estudiar y podemos plasmar esas palabras en nuestro corazón, Señor, y en nuestro diario vivir. Te pido que las podamos aplicar, Señor, podamos meditar en ellas y poder ser mejores hijos tuyos, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. La palabra pobre usada en este sermón es el significado que usamos día a día en la vida cotidiana como un calificativo para tildar a quienes no tienen recursos para poder subsistir. Y es que esto tiene que ser una realidad en nuestra vida, hermanos. El hecho de saber que somos pobres en espíritu, de que tenemos que ser pobres en espíritu, porque es aquel que reconoce que necesita al Señor Jesús. Jesucristo con esto se refiere más bien a una actitud de pobreza en el espíritu que va acompañada del desapego a lo material y la apertura a lo espiritual. En otras palabras, mis amados hermanos, es la humildad que se lleva en el corazón. Pero ¿qué significa ser pobres en espíritu? ¿Qué significa verdaderamente esto? Los pobres
de espíritu son los que se han convencido de su necesidad espiritual. Quebrantan el orgullo y comienzan a clamar desde el fondo de su corazón, contrito, que no tiene nada y que todo, absolutamente todo, se lo debe a Dios. Eso significa ser un pobre en espíritu, reconocer que día a día, que hora a hora necesitamos de Dios, que somos como aquellos niños recién nacidos que necesitan de su papá, que necesitan que el papá los esté viendo las 24 horas del día, porque no pueden ellos sobresalir por sí mismos, no pueden sobrevivir por sí mismos. Y es que de esa manera nosotros nos tenemos que ver y tenemos que saber que necesitamos de Dios. En el primer punto tenemos que esto es algo totalmente desligado de las cosas. Y dice Santiago capítulo 2 versículo 5. Escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban en el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Es algo tan hermoso saber nuestra postura delante de Dios, saber que somos pobres, porque dice este versículo, dice: Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza. Y podríamos decir, ¿en dónde está nuestra riqueza? Y es que nuestra riqueza está en Dios. Todo lo que nosotros necesitamos está en Dios. En hebreo la palabra pobre se usaba para describir a la persona humilde e indigente que pone su confianza en Dios. Y es que no podemos dudar de esto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles de nuestra vida? Hemos pasado por circunstancias que solo Dios y su amor ha permitido que nosotros salgamos adelante. Porque el Señor oye y libra. Dice Salmos 34:6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Es que hay algo poderoso cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Él y que somos pobres en espíritu, porque somos escuchados por el Señor y somos librados de todas nuestras angustias. Los pobres en espíritu no son olvidados. Salmos 9:18. Pero el necesitado no será olvidado para siempre, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Es sacado de su aflicción. Salmo 107:41. A la gente pobre Dios la saca de su aflicción y hace que sus familias aumenten como sus rebaños. Y es que algo que tenemos que tener claro es que las cosas materiales no quieren decir nada. Damos gracias a Dios porque pues tenemos cosas materiales. Pero eso no quiere decir que nosotros somos ricos o que tenemos la verdadera felicidad. No, al contrario. El pobre en espíritu recibe bondad. Salmo 68:10. Y en esa tierra vivimos, en la tierra que por tu bondad preparaste para los pobres. El pobre en espíritu es defendido. El rey les hará justicia a los pobres y necesitados, los salvará de sus opresores, aplastará a quienes los maltratan. Y el pobre en espíritu es saciado. Bendeciré ricamente los alimentos de esa ciudad, y con abundante pan calmaré el hambre de sus pobres. Salmo 132:15. Y la gran pregunta aquí es, ¿será que somos pobres en espíritu? ¿Será que creemos que somos pobres en espíritu? Porque definitivamente, entrando a estas bienaventuranzas, tenemos que tener esta postura bien presente en nosotros. Saber que necesitamos de Dios todos los días. Saber que sin Él no somos nada.
que podemos creer que tenemos todo materialmente, pero si no lo tenemos a Él como principal proveedor, como principal fuente de vida para nosotros, no tenemos nada. Y es que en Lucas 18, del 9 al 14, y con esto quiero concluir, Dios nos regala una palabra poderosa, y como título tenemos el hombre orgulloso y el hombre humilde. Y dice la palabra de Dios: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Y tenemos la idea errónea que los humildes son aquellos que no tienen buenas cosas, que no se visten bien o que no tienen cosas materiales. Y es que esto queda en segundo plano cuando Dios nos habla de humildad. Son aquellos que no se creen más que los demás. Son aquellos humildes de corazón, que saben cuánto valen en el Señor, que saben de sus debilidades, que saben que Dios se perfecciona en sus debilidades, que sabe que sin Él nada son, que necesitan día a día de Él, que necesitan de Él para salir adelante. Y es que no podemos dudar que estos dos hombres, hay una gran diferencia en cada uno, pero ¿en cuál nos posicionamos nosotros? Y es que sé profundamente que cada uno ha tenido una experiencia con Dios. Y hay veces que cuando nosotros oramos y cuando nosotros nos postramos delante de Él y oramos, hay veces que no necesitamos decir nada y simplemente somos abrazados por Él. Y empezamos a llorar y sabemos que estamos recibiendo amor de Él, estamos recibiendo paz, estamos recibiendo lo que Él quiere darnos. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Es que todos deberíamos de buscar a Dios como este hombre humilde, como este hombre que era cobrador de impuestos, que dice ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, y no por miedo, sino porque sabía quién era Dios y sabía de su condición pecaminosa. Y dice, sino que se daba golpes al pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Y creo que así podemos llegar a Dios, humildes, sabiendo que Él nos va a contestar. Amados hermanos, yo deseo que podamos nosotros ser estos pobres en espíritus, saber que necesitamos de Él,
saber que en todo tiempo necesitamos que Él siempre esté con nosotros, que no nos creamos autosuficientes. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque entendemos que los pobres en espíritu heredarán tu reino, Señor. Y nosotros queremos heredar tu reino, Señor. Queremos ser esos pobres en espíritus, esos hijos tuyos humildes, Señor, que saben cuánto valen en ti. Yo te pido que nos hagas entender, Señor, y que podamos buscarte con esa humildad, Señor, y que tú nos encuentres y que tú te perfecciones en nuestras debilidades, Señor, como lo dice tu palabra. Gracias por esto, Señor. Gracias por tu palabra.